Saludos y bienvenidos a Tu Oficinista Responde, el podcast donde hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal. Todo desde una perspectiva tecnológica y orientado al mundo de los negocios online. Yo soy David Gallego, fundador de Tu Oficinista, y en cada episodio compartiré contigo tips, consejos y estrategias sobre gestión, finanzas y desarrollo de negocio. Si como a mí te apasionan estos temas, ponte cómodo, ajusta tus auriculares y disponte a disfrutar, porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, un capítulo más, una semana más. Antes de nada quería pediros disculpas porque la semana pasada no pude grabar capítulo, no porque fuera fiesta, que esto a mí la verdad no me interrumpe demasiado, puesto que yo no soy de los que me gusta desconectar, como hay mucha gente que dice por ahí. Pero sí que es verdad que estuve bastante afónico y durante varios días, de hecho, es que no podía prácticamente ni hablar. Con lo cual, pues se me echó encima el domingo, que es cuando suelo grabar, y al final no lo pude tener disponible para el lunes y ya no lo hice. Y nada, esta semana ya estamos en el capítulo 88. Hoy va a ser un capítulo un poquito más inspiracional que técnico. Vamos a hablar de por qué el talento por sí solo, digamos, no sirve de nada al final. Bueno, pues ahora ya hablaré varias reflexiones. Todo esto viene de que esta semana escuché un vídeo de una persona que en su momento fue bastante relevante en este país, y decía que él comparaba el talento con un cincel, que un cincel a la hora de picar o de excavar o como más o menos cada uno lo llame, sí puede ser muy potente, pero al final, si no hay un martillo detrás, que es el que está golpeando, el cincel por sí solo no sirve de nada. Y yo creo que es un ejemplo realmente estupendo para entender la importancia que por supuesto tiene el talento y la creatividad y demás, la genialidad, pero también desde luego lo imprescindible que es el ponerle a ese talento, a esa creatividad, ponerle constancia, ponerle trabajo duro, ponerle resiliencia. Al final, pues es que no puede ser más acertado el ejemplo. El cincel puede ser una maravilla, el mejor del mundo, súper afilado, pero si no hay un martillo detrás que lo golpea, no vamos a tener nada. Y realmente vamos a ir viendo los ejemplos que, básicamente cuando preparaba el episodio, al final, sobre todo va un poco de ver esos ejemplos y de ver cómo hay gente que consigue, sin un gran talento a priori, cómo consigue ser número uno. Y luego, por desgracia, vamos a ver también la gente que está en la parte contraria, que con un talento en principio descomunal para X disciplina, pues al final no han llegado a triunfar en esa misma disciplina. Y como digo, vamos a empezar viendo estos ejemplos. Yo los he dividido un poquito. En primer lugar, por ejemplo, los ejemplos de gente, digamos, que no tiene un gran talento en sí, pero que gracias a su disciplina han conseguido el sobresalir, el destacar de una manera bestial. Empezamos por alguien que para mí, desde luego, ha estado muy presente en mucho tiempo, porque soy un gran aficionado al fútbol, y es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo evidentemente no tenía, hablo un poco en pasado porque al final ya no está en esa élite que requiere ese talento y demás que estamos hablando, pero Cristiano Ronaldo no tenía, por supuesto, la genialidad que tenía Messi, pero ni muchísimo menos. Y sin embargo, al final, a base de esfuerzo, de sobre todo disciplina para mantener el cuerpo como lo tiene a día de hoy incluso, o sea, yo creo que es un muy buen ejemplo. En este caso, por ejemplo, yo pondría en el mismo sentido, aunque igual sí que tiene un poco más de talento en lo suyo, Rafa Nadal. Pero Rafa Nadal no es un Roger Federer de la vida, digamos, y sin embargo, a base de trabajo y de ver puntos que un poco plasman realmente esa filosofía que él tiene, de ir hasta el final, de llegar a cualquier... Me diría alguna vez que seguro que si le hubiera hecho falta habría subido a la grada a golpear, o sea, me parece alucinante. Entonces, pues yo creo que al final son ejemplos que nos dan a entender, evidentemente, que el esfuerzo es más importante, muchas veces, muchísimas diría yo, es más importante que la propia genialidad que pueda tener cada uno. Esto incluso lo extrapolo y me salgo del guión de gente del colegio. Yo creo que todo el mundo al final hemos tenido compañeros, el típico que era un máquina, que no estudiaba y que tal, pero luego había alguno que decías, tú estás estudiando toda la tarde, y a base de ese estudio pues sacabas a lo mejor más notas que
el propio máquina. En fin, en los ejemplos que estábamos con Ronaldo o con Nadal, Oprah Winfrey puede ser un gran ejemplo también de esto, una persona que no era especialmente abierta, que de hecho tuvo una infancia muy difícil, lo que le hizo ser bastante introvertida y a día de hoy es una de las mejores comunicadoras sin duda del panorama mundial. La Roca, Dwayne Johnson creo que se llama. Al final, un tío que salió de la lucha para dedicarse a ser actor y que no tenía los dotes, que la gente decía que no, que sí, que tenía un cuerpo impresionante, pero que no valía como actor, y hoy en día pues uno de los actores mejor pagador de Hollywood. Siguiendo con estos ejemplos, como digo, al final un poco se va a tratar sobre todo de ver ejemplos, aunque ahora daré algunos consejos que creo que son importantes. Thomas Edison, este es un ejemplo, yo creo que se pone infinitas veces, que inventó 1000 veces la bombilla hasta que le salió bien. Bueno, pues no sé si fueron 1000 o 900, pero desde luego hizo muchas pruebas hasta que consiguió tener la bombilla que él quería hacer, o que él tenía en la cabeza, o que él se imaginó, o que X. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, al final una persona que la habían rechazado en un montón de editoriales diciendo que no tenía talento, que esa historia, bueno, pues que era algo del pasado, que a día de hoy eso no iba a funcionar, que tal. Escribió los libros, como muchos seguramente sabréis, en una cafetería para poder estar calentita, porque en su casa no tenía ni para pagar el gas o lo que tengan, o la luz para poner un brasero. Pues lo tuvo que escribir en una cafetería, y al final, imaginaros a día de hoy lo que es J.K. Rowling a nivel como escritora y bueno, como personaje diría en concreto, que esto también nos da un poco ese pie para entender que muchas veces lo que nos dicen no tenemos por qué hacer caso. Que si alguien te dice, no, es que tú no vales para hacer esto, bueno, no valdré en tu opinión, ¿no? Pero a lo mejor en la opinión de otra persona sí que valgo, o puedo mejorar, esto creo que es muy importante, tan importante como lo que estamos hablando del talento y el trabajo. Walt Disney, otro ejemplo súper digamos ilustrativo de lo que es esto que estamos hablando. Una persona lo echaron de su periódico por falta de creatividad, estuvo un montón de veces en quiebra y al final, bueno, creo que sobra decir lo que es hoy en día Walt Disney. Michael Jordan, este ejemplo la verdad que no lo conocía cuando estaba haciendo un poco, documentándome un poco para el episodio. Bueno, pues a Michael Jordan lo echaron del equipo del instituto y además varias veces. Y luego, bueno, pues lo mismo digo que con Walt Disney, creo que no hace falta presentación para lo que es Michael Jordan a día de hoy. Entonces, bueno, yo creo que al final esto tenemos que intentar que estos ejemplos nos motiven también, y al final que nos hagan darnos una idea también de, pues eso, de lo que podemos llegar a conseguir a base de trabajo, más allá del talento que puedas o no tener, que por supuesto, evidentemente Cristiano Ronaldo, si no fuera un gran jugador de fútbol, no habría llegado a lo que ha llegado, pero estoy seguro que Cristiano Ronaldo con el mismo trabajo pues habría sido, yo qué sé. Mira, tenemos un ejemplo que lo podría haber puesto perfectamente en la parte siguiente, por ejemplo en el fútbol. No sé cuántos seréis aficionados al fútbol, pero por ejemplo Gareth Bale, yo creo que a nivel de talento, puede estar más o menos, pero sin embargo una persona que al final pues nada, se dedicó a no jugar y al final, bueno, pues se retiró a jugar al golf teniendo edad para poder estar varios años más, y sin embargo no lo hizo. Vamos a ver más ejemplos de esta parte, digamos, contraria, algunos que son bastante sangrantes porque la verdad que han terminado bastante mal, pero bueno, al final todos ellos un poco nos dicen lo mismo, nos dicen la importancia de ese esfuerzo y que el talento por sí mismo no sirve de nada. Mira, tenemos por ejemplo Brian Wilson, que fue un músico célebre y estuvo detrás de la banda de los Beach Boys. Yo estaba, bueno, pues leyendo un poco y demás sobre quién era esta persona. Era un tío muy innovador en cuanto a la música, un buen referente de lo que era la música en el momento en que él, digamos, estaba en su máximo apogeo. Al final, bueno, pues por ciertas adicciones, por problemas de salud mental, pues al final terminó muy mal. Tenemos a Jean-Michel Basquiat, lo mismo, que fue un artista, un ilustrador, también con un gran talento. Al final, bueno, pues lo mismo. Falleció además a una edad muy temprana por temas de drogas, por temas de diferentes adicciones. Yo creo que al final
pues nos damos cuenta que también esas mentes tan creativas pueden ser mentes que igualmente acaben estando muy atormentadas y no siendo capaces de superar ciertos escollos en su vida. Tenemos un ejemplo súper sangrante para mí al menos, que es Amy Winehouse, sin duda una cantante espectacular, con una voz extraordinaria, una persona que pues no sé, que te hacía quedarte parado escuchándola cuando la oías, incluso aunque fuera en una discoteca, en algún sitio donde la música puede llegar a pasar desapercibida porque tenía una voz extraordinaria. Y al final, bueno, pues terminó, como sabemos la mayoría, y sobre todo a la edad que se quitó la vida, con 27 años. La verdad que es una auténtica pena. En fin, vamos a darle un poco un giro, ahí nos algo un poquito más alegre. Vamos a ver qué tipo de herramientas, qué tipo de trucos, digamos, de técnicas, que es lo que intentamos siempre facilitar en Tu Oficinista Responde, podemos utilizar, podemos echar mano de ellos para conseguir esas metas, para entrenar el esfuerzo, para entrenar la constancia. Entonces, bueno, vamos a ver una serie de cosas que a mí por lo menos me funcionan. No soy ningún ejemplo, pero sí que intento, por lo menos cuando me pongo un objetivo, intento de hecho, lo primero, que yo creo que ahí es donde está también la mayor parte de esto, intento cuando me pongo un objetivo que sea realista, y esto es lo que me hace que luego ponga todas las herramientas, digamos, para conseguirlo. Bueno, pues los tips que os daría para esto sería: lo primero, establecer las metas claras y, como digo, realistas, ¿vale? Cultivar también esa mentalidad un poco de crecimiento, pues no sé, de creer en ti, creer en tus habilidades, creer un poco en lo que te ha llevado hasta donde estás. Al final los objetivos no salen de la nada. Si tú te pones un objetivo X, es porque ya has conseguido una parte importante y ahora ya quieres llegar a una parte más, con lo cual pensar también y autoconvencernos de que si hemos sido capaces de recorrer un camino que nos lleva a ponernos ese objetivo, podemos ser capaces también de llegar a este objetivo en sí. Aprender a manejar el fracaso, esto creo que es muy importante, ¿vale? Esto creo que es muy importante. Al final no todo sale bien, como he escuchado el otro día también decía un podcaster bastante famoso de este país: tú tiras un montón de espaguetis al techo, pero al final no todos se pegan. Y lo decía una persona que, vamos, se le pegan bastantes porque es muy exitoso, pero evidentemente hay muchas cosas que no le salen bien. Y estadísticamente, si haces 100 cosas, las que te van a salir mal son menos que si hacer 10.000. Esto está claro. Tener autodisciplina, yo creo que esto también es muy importante. Al final, pues eso, el que esos objetivos, digamos, no tener distracciones que al final te alejen de esos objetivos, sino que vayamos a por ellos, que tengamos muy claros cuáles son, y sobre todo que tengamos muy claro que queremos conseguirlo y que vamos a hacer lo que haya que hacer muchas veces por conseguirlo, ¿vale? Encontrar el tema de inspiración, yo creo que esto también es importante, el ver gente que al final lo está consiguiendo. De ahí yo creo que mucho de esta corriente que hay ahora de compartir resultados, compartir el tema económico y un poco que la gente enseñe sus números y tal. Yo creo que esto al final también es un tema muy inspiracional y al final apoya también mucho a la gente que está intentando conseguir esos objetivos. Y luego, por último, una parte nada desdeñable, que es el cuidar la parte física, la parte emocional, el tener un descanso adecuado, el alimentarte bien, el tener una buena salud emocional. Sin duda yo creo que esto es importante y muchas veces no le damos la importancia que creo que deberíamos darle, porque al final, bueno, pues el que tú estés descansado, el que tú estés comiendo bien y no te sientas pesado o no te sientas... Yo creo que al final también hace mucho a la hora de que tú te sientas lúcido para ir a por tus objetivos, ¿vale? Y ahora por último, bueno, pues también os voy a dar algunos, porque en algunos de los artículos que he estado mirando para documentarme, como decía antes, pues he visto sobre todo que hay mucha gente que parece que cuando falla se acaba el mundo, y no se acaba el mundo. O sea, el fallo no es más que otra oportunidad que nos está dando la vida para volver a intentarlo. Y puede sonar más o menos poético, pero al final es que es la verdad. O sea, y no conozco a nadie que nunca falle. Y tengo muy claro que al final el que más éxitos consigue
también tiene más errores, por lo mismo que decíamos antes, ¿vale? Entonces lo primero, acepta tus emociones, acepta que te has equivocado, acepta que puedes estar en algunos momentos sin motivación, permítete simplemente, pues eso, que un día no te apetezca o que algo te salga mal. Y no te juzgues y no seas duro contigo, que muchas veces somos más duros con nosotros mismos que con los que tenemos alrededor. Y es importante también mimarnos un poquito, querernos un poquito, ¿vale? El otro truco que yo creo que también es muy importante es recordar tu porqué. Mucha gente, yo lo hice en su momento, pues lo escribes y pones cuál es tu objetivo, cuál es, digamos, tu fin máximo o tu motivación, o llámalo tus valores, o llámalo tu misión, visión. Al final tener esto claro también es importante. Otra cosa que creo que es muy importante, si vemos que una tarea se nos atraganta o se nos hace un poco un mundo a la hora de abordarla, algo que también puede funcionarnos es simplemente hacer esa tarea más pequeña, ¿vale? Dividirla en pasitos más pequeños. Al final muchas veces hay tareas, pues lo que tenemos que descomponerlas para poder abordarlas, y siempre esto nos va a hacer el que consigamos o estemos más cerca seguro de conseguir el objetivo. Otro truco, cuando falla esa motivación, cambiar el enfoque. Al final, si ves que estás atascado en algo, al final cualquier tarea, sobre todo cualquier proyecto, tiene diferentes áreas y esto muchas veces puede que haya algo en concreto en lo que estés atascado, pero puedes temporalmente cambiar el enfoque y trabajar en algo diferente o puedes incluso parar y ponerte a hacer otro proyecto, simplemente hasta que al final pues eso cambie. Muchas veces nos pasa, yo creo, a todo el mundo, que estás con algo que te parece un problemón y te acuestas, te despiertas por la mañana, te pones frente a ello y en 2 minutos está solucionado. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final muchas veces también es verdad que no vemos la solución hasta que te acabas alejando de las cosas y de ahí consigues el verlo con otra perspectiva y que funcione, ¿vale? Buscar la inspiración también creo que es muy muy importante. Buscar esa inspiración, como decíamos antes, buscar el apoyo. Pero la inspiración yo lo veo como algo más un poco, no tanto de consejos, digamos, técnicos, sino como de alguien que te inspire realmente y que digas, jolín, esta persona o lo está consiguiendo o lo que me está diciendo me está motivando, o X, pero que al final te haga subir, digamos, no sé si tu autoestima, pero sí tu preparación o tu motivación a la hora de ponerte a hacer X tarea. Al final esa inspiración, desde luego que es importante. Y otra cosa que considero también que es muy muy importante es el tema de las recompensas y las celebraciones, digamos. Al final es imprescindible que tú mismo te des tus recompensas, que cuando consigas parte de ese objetivo, porque muchas veces no es necesario esperar a tener el objetivo completo, te recompenses, te lo agradezcas, te des una fiesta a ti mismo, llámalo como quieras. Pero es muy importante que tú, cada vez que consigas algo, un paso pequeño o un paso grande, tengas una recompensa a medida de lo que estás haciendo. Porque esto al final somos, bueno, pues no voy a poner ninguna comparación, pero al final cualquier animal, digamos, del mundo, y nosotros como tal somos en sí animales también, se mueve por las recompensas. Y esto es lo que le dice a tu cerebro, oye, he hecho algo bueno y quiero más de esto. Pues si quiero más de esto, voy a seguir esforzándome para conseguir X o Y más. Entonces, date recompensas cuando consigas una pequeña meta, cuando tengas un objetivo, cuando tengas una parte en función de lo que cueste este objetivo. Date esas recompensas, reconócetelo sobre todo a ti mismo, y estoy convencido de que esto también te va a ayudar y mucho a la hora de ir a por esos objetivos. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de lo compartido, y si es así, bueno, considera suscribirte para no perderte ningún episodio. Como siempre te digo, cualquier feedback, cualquier comentario o aportación que nos quieras hacer sobre este tema, sobre el podcast o sobre cualquier otro tema, puedes enviarlo al correo david@tuoficinista.es. Te espero como cada semana el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Y hasta entonces, disfruta del camino, porque esto es sin duda lo más importante, sea cual sea tu objetivo. Un abrazo y hasta la semana que viene.